Muy buenos días. En esta exposición vamos a tratar el tema que es estrés por calor en las aves comerciales. Esta presentación está dada por Paula Van Arken, López Gómez, Angie Guevara, Brian Mojica, Simón Cartagena y quien les habla, Siri Zapata. Vamos a empezar por primero, ¿qué es el estrés por calor? El estrés por calor es la respuesta fisiológica del ave ante temperaturas elevadas que superan su capacidad para termorregularse. Las temperaturas normales del galpón en pollos de engorde es de 18 a 24 grados centígrados, en aves ponedoras es de 18 a 27 grados centígrados. Cuando están levemente aumentadas, se considera que es de 25 a 30 grados centígrados para pollos de engorde y para ponedoras es de 28 a 32 grados centígrados. Cuando están muy aumentadas, es superior a 32 grados centígrados en pollos de engorde y en aves ponedoras de 33 a 35 grados centígrados superior a eso. Diferencias entre ponedoras y pollos de engorde es que las ponedoras son sensibles a temperaturas altas sostenidas, lo que quiere decir que soportan cambios bruscos de temperatura y por lo tanto sus signos se presentan más cuando las temperaturas em, duran varios días, por lo tanto son crónicos. Em, en pollos de engorde, pues son sensibles a cambios bruscos de temperatura, por lo que sus signos son agudos. En ponedoras, mayor a 30 a 32 grados centígrados, puede disminuir las posturas y afectar la calidad de la cáscara o del huevo. Em, Mientras que en pollos de engorde, mayor a 28 o 30 grados centígrados, su metabolismo baja y por lo tanto la ganancia de peso también es menor. En ponedoras la mortalidad es por encima de los 35 grados centígrados y se considera que es moderada. Mientras que en pollos de engorde la mortalidad es alta con cambios bruscos de temperatura, ya que su termorregulación es más deficiente que el de las ponedoras. Bueno, las diferencias en la respuesta fisiológica, voy a iniciar con las ponedoras. Aumenta la frecuencia respiratoria, lo que produce alcalosis y disminuye la disponibilidad de calcio debido a que hay una disminución en los grupos de hidrógeno y por lo tanto el calcio se fija más a las proteínas plasmáticas. Esto se traduce a una cáscara más débil que puede verse un poco deformada o en casos más graves puede estar ausente. Hay una disminución de T4, T3 y LH y esto se traduce a alteraciones en el ciclo reproductivo, lo que también afecta la cáscara del huevo y también la ovulación. Por lo tanto, pues no va a dar huevo tan seguido como se espera. Hay un menor consumo, por lo tanto, hay una menor formación y calidad de la cáscara. Eh, Hay inmunosupresión, lo que aumenta las infecciones respiratorias. El jadeo y la reducción de la actividad física produce alcalosis, lo que como antes dije, pues hace que la cáscara del huevo sea débil y pues deforme o ausente. En pollos de engorde, el jadeo pues también produce la alcalosis, hay un desequilibrio ácido-base y eso se traduce a un menor crecimiento y menor ganancia pues de peso. Aquí hay disminución de T3 y T4, lo que produce una disminución en el metabolismo y esto también afecta a la ganancia de peso, al igual que la inflamación intestinal que reduce la absorción y el metabolismo. Y bueno, en la inmunosupresión, en algunos estudios se demostró que hay una disminución de linfocitos y de células fagocitarias y esto las hace más susceptibles a enfermedades entéricas. En cuanto al jadeo y la reducción de actividad física, esto también, pues, en los pollos de engorde hace que colapsen más rápido debido a que tienen un mayor porcentaje de grasa y por lo tanto, pues, retienen más calor. De acuerdo al anterior, su fisiopatología se divide en tres fases. Una que es compensada, la fase de descompensación y, por último, las alteraciones celulares. En la fase inicial o compensada se activa el centro termorregulador del hipotálamo, lo que aumenta la frecuencia respiratoria. Esto sería pues traducido a hiperventilación. Em, También hace que haya una vasodilatación periférica, lo cual mejora la disipación del calor.
También hay una disminución del consumo de alimento para reducir la producción interna de calor y un aumento del consumo de agua. Esto con el fin de que haya un mantenimiento temporal de la temperatura corporal. Sin embargo, pues hay un desequilibrio hídrico y electrolítico. Eh, lo siguiente sería la fase de descompensación, en la que ya se presenta jadeo excesivo y esto provoca pérdida del dióxido de carbono, lo que genera la alcalosis respiratoria. Esto disminuye pues el calcio ionizado y altera la contracción muscular y la calcificación del huevo en ponedoras. También aumenta la permeabilidad intestinal, lo que facilita el paso de endotoxinas al torrente sanguíneo. Eh, en esta fase se activan rutas de estrés oxidativo, lo cual aumenta los radicales libres y el daño celular. Y por último, se estimula la liberación de hormonas como la corticosterona, la hormona tiroidea T3 y T4 y las hormonas luteinizante y folículo estimulante, lo que pues también altera el ciclo de la ovulación en ponedoras. Por último, las alteraciones celulares se ven en la activación de proteínas por el choque térmico para proteger las células del daño. A nivel intestinal, el daño de microvellosidades, apoptosis de enterocitos y disbiosis. A nivel hepático, hay una infiltración inflamatoria por el aumento de em, varias vías proinflamatorias. A nivel muscular, hay una menor síntesis proteica y una pérdida de masa muscular y rendimiento. Bueno, vamos a hablar sobre el impacto productivo por aumento de temperatura en aves de producción. Y como impacto productivo, el estrés calórico ocurre cuando la temperatura ambiente supera la capacidad de las aves de termorregular. Esto se debe ver afectado más o menos en un lapso entre 27 a 30 grados. Más de 30 grados ya los aves comienzan a presentar signos, el tema de exceso de calor. Esto afecta su metabolismo, su comportamiento y, lo más importante, su producción, la cual va a disminuir. En cuanto al tema de pollos de engordes, vamos a tener un consumo de alimento que va a disminuir significativamente, ya que el ave reduce su ingesta para evitar más calor metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Para disminuir sus comportamientos fisiológicos naturales y un desgaste de su de su metabolismo. En tema de conversión de alimenticia, esto va a empeorar. El animal va a necesitar mayor consumo de alimento para aumentar 1 kilogramo de carne más. Entonces, pues va a generar pérdidas para el productor. La ganancia de peso pues disminuye, el ave va a crecer mucho más lento y alcanza su peso final con muchos más días. Como se decía, lo normal es que duren entre 35 y 38 días, pues esto se puede extender hasta 45, 46, 47 días. Entonces va a generar pérdidas para el productor. Tasa de mortalidad, pues la tasa de mortalidad va a tener un aumento demasiado fuerte por el tema de golpes de calor, especialmente en producciones intensivas de más de 10.000 aves. En espacios reducidos y donde no se tenga una adecuada ventilación. Esto va a generar afectaciones económicas y también va a generar una entrada para patógenos externos a la producción. En cuanto a la calidad de la canal, va a ser muy mala. El ave va a tener más grasa, menos músculo y la carne va a tener una coloración mucho más pálida de la normal. Esto pues va a generar una menor comercialización y pérdidas para el productor. Y comportamiento, las aves comienzan a jadear, extienden sus alas y se agrupan menos. Entonces pues van a generar un estrés más alto. Fuera de eso van a generar un mayor producción de amonios, lo cual puede generar mayor cantidad de asfixias en el galpón y pues mayor mortalidad. En cuanto al impacto productivo en gallinas ponedora, esta va a generar una reducción a mediano plazo en la cantidad y calidad de los huevos, con impacto de rentabilidad pues, para el productor. El consumo de alimento pues, va a disminuir en un 20%, lo cual va a generar una pérdida considerable y una desnutrición de algunas aves. En producción de huevo, pues va a disminuir notablemente. La gallina prioriza su mantenimiento corporal en vez de poner un huevo, ya que está perdiendo energía valiosa para ella. Fuera de eso, pues va a generar un mayor estrés y pues un aumento de temperatura drástico. En cuanto al tamaño y la calidad del huevo, los huevos son más pequeños, con una cáscara más delgada y más frágil. Son más propensos a romperse por la baja absorción de calcio. La tasa de postura va a disminuir en un 10 o un 30%, que esto en 1000 aves puede ser de 300 huevos fácilmente semanales.
En fertilidad e incubación va a disminuir la producción o la cantidad de huevos fértiles, por ende también se va a ver una disminución en la producción de huevo. Esto va a generar un estrés fisiológico, el cual aumenta la liberación de corticosteroides que afectan el sistema inmune, lo cual va a dar base a un ingreso de enfermedades secundarias o agentes oportunistas. En cuanto a impactos fisiológicos, se puede observar que en cuanto a apoyos de engorde, en el sistema respiratorio va a haber un aumento de frecuencia respiratoria, un aumento de jadeos para la liberación de evaporación. Este es un método de termorregulación para las aves, lo cual va a generar una pérdida excesiva de CO2 y puede generar una alcalosis respiratoria, lo que va a generar un aumento de pH en la sangre y puede llevar consecuencias más graves. En temas cardiovascular, el incremento del ritmo cardíaco va a mejorar la dispersión del calor como método de termorregulación, pero va a generar un estrés circulatorio y un riesgo de colapso o muerte súbita de las aves, infartos, etc. Digestivo, reducción del flujo sanguíneo en el intestino por precisar la disipación de calor. En cuanto a la absorción de nutrientes, va a ser menor y puede generar un daño de las mucosas intestinales. En cuanto al sistema endocrino y metabólico, va a disminuir la secreción de hormonas tiroides y también el aumento de cortisol. Va a aumentar el estrés de las aves en los galpones y va a reducir excesivamente el metabolismo y va a haber un menor crecimiento de la producción. Pueden ser lotes muy disparejos. Inmunológico, va a generar una respuesta inmune humoral y celular muy baja y va a ser más susceptible a enfermedades secundarias que se puedan presentar. Y pues las aves están en un punto de deshidratación y pérdida de electrolitos, entonces va a haber un desbalance fisiológico, lo que puede llevar a un colapso del animal. Impactos fisiológicos en gallinas ponedoras. En cuanto a la respiración, el jadeo que es continuo y pérdida excesiva de CO2. Va a haber también una alcalosis respiratoria que reduce la absorción de calcio y lo que afecta a la formación de las cáscaras. En cuanto al sistema reproductivo, la alteración del eje hipotalámico hipófisis ovario se va a ver afectada por estrés térmico, lo cual va a disminuir la ovulación y producción de hormonas reproductivas. Entonces el ave va a tener una disminución drástica de la tasa productiva. El tema digestivo, va a haber un menor consumo de nutrientes y de alimento, lo que va a generar una digestión más baja y una reducción de absorción de nutrientes y minerales. En cuanto al tema metabólico, va a haber una disminución de hormonas tiroideas y una reducción del metabolismo. Esto quiere decir que va a haber una menor producción y un huevo más pequeño. Ocio mineral, menos absorción de calcio y fósforo, cáscara más delgada o desformes. Y en cuanto al tema inmunológico, con el aumento de cortisol va a generar una inmunosupresión, y estos son parámetros que generan una susceptibilidad a infecciones respiratorias y digestivas, lo cual conlleva a pues, drásticas pérdidas del productor. Esta es una afectación muy común en cuanto al tema de aves de corral, ya que como son producciones intensivas suelen estar sobreamontonadas o en sobrepoblación, lo cual va a generar una menor ventilación y un impacto en el aumento de temperatura para ellas. Es una de las características que puede generar mayor disminución en el tema productivo y puede generar una puerta de ingreso a cualquier tipo de patógeno. Para continuar con los signos y consecuencias fisiológicas, el estrés por calor en aves comerciales se manifiesta a través de una serie de cambios en su comportamiento y fisiología que reflejan el esfuerzo del animal por mantener su temperatura corporal dentro de límites normales. Cuando la temperatura ambiental supera el rango de confort térmico entre 18 y 25 grados Celsius, las aves comienzan a presentar signos visibles de sobrecarga térmica. Vamos a dividir esta parte en lo que son dos secciones. Primero, en los cambios de comportamiento y después en las consecuencias fisiológicas y metabólicas. Bueno, en la parte comportamental, uno de los primeros indicadores del estrés por calor son estos cambios conductuales. Las aves intentan liberar lo que es el exceso de calor mediante diferentes mecanismos observables. Primero aparece lo que es el jadeo o la polipnea, que es una respiración acelerada, y con esto buscan eliminar calor por evaporación. Pero al expulsar demasiado dióxido de carbono, el ave desarrolla una alcalosis respiratoria, alterando su equilibrio ácido-base. Segundo, tenemos que las aves abren las alas e erizan las plumas para exponer todas estas zonas menos cubiertas y permitir que circule el aire.
Tercero, tenemos que disminuyen el consumo del alimento y aumentan la ingesta del agua, ya que la digestión produce este calor metabólico y el agua ayuda a regular esta temperatura. Además, también se observa lo que es letargo, lo cual es pues la menor actividad física, búsqueda de zonas frescas o pues ventiladas en la zona del galpón. Ya en casos graves se pueden aglomerar en un mismo punto, especialmente cerca de lo que son los bebederos o las entradas de aire, lo que incrementa demasiado este riesgo de asfixia o muerte súbita. Bueno, ya todos estos comportamientos son intentos de adaptación al calor, pero a largo plazo generan consecuencias fisiológicas que afectan la salud y la productividad del ave comercial. Ya tenemos que las consecuencias fisiológicas y metabólicas, pues bueno, este estrés térmico sostenido altera múltiples sistemas del organismo a nivel fisiológico. Las aves presentan desequilibrios internos importantes, así como les estaba mencionando ahorita, desequilibrio ácido-base. Este jadeo excesivo reduce el CO2 en sangre, eleva el pH y provoca esta alcalosis respiratoria, lo que altera la función enzimática y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, reduciendo la oxigenación de los tejidos. También tenemos lo de la pérdida de los electrolitos, lo que es el sodio, el cloro y el potasio. Pues bueno, esta hiperventilación y deshidratación llevan a lo que es la pérdida importante de iones, lo que afecta esta transmisión nerviosa, el equilibrio osmótico y la función muscular, generando lo que es debilidad, temblores y decaimiento. Sí, el estrés oxidativo, pues este exceso de calor aumenta la producción de radicales libres y reduce la capacidad antioxidante. Esto daña lo que son las células del hígado, intestinos y músculos. En los pollos de engorde se traduce en que es menor ganancia de peso y carne de mala calidad. Esta carne pálida, blanda, conocida como carne PSE. Y en lo que son las ponedoras, afecta lo que es la función ovárica y la calidad de la cáscara de huevo se vuelve más delgada. Esta parte del estrés oxidativo, los radicales libres y los antioxidantes, pues acá como pueden observar, es inversamente proporcional. En lo que los radicales libres se hacen más, los antioxidantes se reducen y viceversa. Ya para la alteración intestinal, este flujo sanguíneo lo que hace es desviarse hacia la piel para pues, disipar el calor, dejando el intestino con menos oxígeno. Esto provoca que estas uniones celulares del epitelio se dañen y aumenten la permeabilidad intestinal, lo que favorece las infecciones y las diarreas. Entonces, esta parte de las uniones celulares, esto es como se debería ver normalmente. Y acá tenemos el área dañada que se llama leaky gut en inglés. Hace que básicamente todo esto que está junto siga su curso normal y no como en este que favorece estas respuestas inflamatorias a todo lo que ha afectado con toxinas o las partículas de comida y pues, como mencioné, facilita lo que son las infecciones bacterianas y la endotoxemia. Ya como siguiente parte tenemos la disminución de la inmunidad. Este aumento de la hormona corticosterona suprime el sistema inmunitario, disminuyendo la resistencia a las enfermedades como la coccidiosis o coliobacilosis, también la salmonela. Y ya. Y ya por último, la alteración endocrina, pues bueno, básicamente se traduce a que se reduce esta secreción de tillodotironina, perdón, lo que disminuye este metabolismo y por tanto la producción. En estos pollos de engorde se observa el menor crecimiento y peor conversión alimenticia. Entonces ese pollo que es pequeño, que no crece, o como esas diferencias de tamaño entre los pollos, lo cual no se debería dar en el lote, y en lo que son las ponedoras, reduce esta tasa de postura, menor peso del huevo y las cáscaras más frágiles, claras menos viscosas y básicamente en general la calidad del huevo es mala.
En conjunto, estos cambios comprometen lo que es el bienestar, la productividad y la rentabilidad del sistema avícola, haciendo que sea indispensable aplicar estas estrategias preventivas, estructurales y nutricionales en el pollo de engorde, o ya sea, bueno, en el lote como tal, ya sea para engorde o ponedora. Ya en la prevención y el control se toma muy en cuenta lo que es el diseño del galpón. Entonces, para este debe tener un aislamiento al techo o un sobretecho para reducir las condiciones del calor. Esto con el fin de que el calor que se acumula o que se recibe quede en el medio del techo y el sobretecho. También se puede cubrir el techo con paja de arroz o con hojas de caña de azúcar, pues esto también para mitigar la concentración de calor. Y pues adicionalmente también se puede pintar el techo de color blanco o pinturas claras para que este pueda reflejar la luz solar. También se puede hacer plantación de árboles altos cerca al gallinero para crear así sombra, lo que pues, bueno, ya que la humedad de los árboles se evapora y el aire circundante se enfriaría, pues lo que daría lugar a un clima mucho más confortable para las aves. Y pues también hay que intentar plantarlos de forma que no bloqueen el fluido del aire, eso es muy importante, y tener en cuenta pues la bioseguridad, ya que pues estos árboles pueden atraer a aves silvestres y otro tipo de animales como roedores y demás. Entonces pues también hay que tener un programa de bioseguridad eficaz para proteger pues la salud de las aves del galpón. También hay que tener un césped bien cuidado alrededor del galpón. Eh, en vez de tener, digamos que suelo sin césped o piedras o hormigón, ya que pues el césped o la hierba irradia menos calor que pues otro tipo de materiales como sería el hormigón o el propio suelo. En cuanto a la cama, esta debe ser de entre 2 a 3 pulgadas sobre el suelo. Esta se debe mantener aireada, ya que pues la gallinaza que se encuentra aquí genera muchísimo calor. Entonces, pues es bueno intentar como cambiarla. O pues sí, mantener moviéndola para que ésta se pueda airear mejor. Y evitar especialmente lo que es el hacinamiento de aves. También debe haber un caballete, el cual pues permite también todo lo que es el paso del aire y también ayuda al tema de entrada de luz. También debe contar con termostatos, el galpón debe contar con termostatos, los cuales pues se deben comprobar constantemente pues para ver a qué temperatura se encuentra todo el galpón. Em, También otro tema es, bueno, que para mantener una ventilación eficaz en los galpones se debe ajustar correctamente los sistemas de presión estática. También se deben limpiar o reemplazar las almohadillas de enfriamiento evaporativo y asegurar un flujo de agua uniforme. También es necesario revisar y cambiar filtros de agua, eliminar telarañas y polvo de las mallas de las ventanas, pues ya que estas obstruyen lo que es el paso del aire. Y también, pues ya como había mencionado anteriormente, es el tema de retirar la gallinaza antes de la temporada cálida, pues para evitar la acumulación de calor y pues obstrucción del aire. Bueno, también en estos galpones se utilizan las cortinas, que son, estas se encuentran en las ventanas de los galpones y estas también ayudan a lo que es el control del paso del aire. Y pues se utilizan ventiladores, sistemas con ventiladores y nebulizadores, pues también para lo mismo que es el control del aire y, bueno, en sí el calor. Ya en cuanto a la orientación, bueno, como lo vimos en clase, para climas cálidos este está ubicado de oriente a occidente y climas fríos de norte a sur. Bueno, esto es para que no dé digamos, no dé directamente el rayo de luz dentro del galpón, pues ya que así pues se acumularía mucho más calor. Eh, Sin embargo, si se está en clima frío, se puede orientar el galpón de oriente a occidente, pues para que haya, digamos, más paso de calor al galpón. Sin embargo, como estamos hablando de estrés por calor, es mejor que sea de norte a sur.
Bueno, antes de hablar de los sistemas de ventilación, voy a hacer un paréntesis y voy a hablar de los tipos de presión en la ventilación. Entonces, hay dos tipos que son la presión negativa y presión positiva o neutra. Entonces, la presión negativa, digamos que es la más común en la avicultura. Este tiene un ambiente controlado para movilizar el aire en los galpones. Pues este consiste en la entrada de aire por aberturas en techo y paredes, movilizado por ventiladores. Este aire pues dentro del galpón circula y se calienta alrededor de las aves y luego el aire cálido es nuevamente expulsado al medio ambiente por extractores. Mientras que la presión neutra o positiva, esta requiere de más ventiladores a comparación de la negativa y se llama así porque tanto la presión dentro del galpón como la del ambiente exterior son iguales todo el tiempo. Pues este sistema requiere menos energía para los ventiladores que movilizan el aire. Bueno, ya en el sistema de ventilación existen digamos que dos grandes sistemas, por así decirlo, que son la ventilación natural y la ventilación mecánica. En la ventilación natural, pues esta es aquella que generamos abriendo lo que son las cortinas del galpón, dejando pues entrar un gran volumen de aire exterior, con lo que las condiciones interiores llegan a igualar pronto las condiciones exteriores, como había mencionado anteriormente, y pues dicha ventilación es aceptable siempre y cuando la diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura deseada interior no sea mayor a 8 grados centígrados. Pues digamos si este sistema es bueno porque genera un gran ahorro energético, pero no se puede controlar el volumen de aire que entra ni el que sale. Y pues depende totalmente de lo que es el viento. Entonces, digamos que si hay mucho viento podría funcionar, pero si hay poco no, entonces es muy dependiente de eso. En cuanto a la ventilación mecánica, pues esta es la que se utilizan los ventiladores. Pues aquí entra aire al galpón y se distribuye al interior, permitiendo un control mucho mejor de la temperatura. Aplica para galpones abiertos instalando ventiladores de tamaño moderado, como de 36 a 48 de diámetro, pues para mover el aire a todo el interior del galpón. Y en este el aire fresco se mezcla con el aire interior antes de impactar las aves, ¿sí? Entonces la corriente del aire desaloja el calor acumulado en el interior y pues lo expulsa hacia afuera, pues como había mencionado, lo que significa que pues este es un tipo de presión negativa, mientras que el sistema de ventilación natural es un tipo de presión positiva o neutral. Y ya como un ejemplo de un sistema de ventilación tecnificado, propondría un sistema de ventilación de presión negativa con enfriamiento evaporativo. Entonces, digamos que los componentes de este sistema serían ventiladores y extractores, pues que son los creadores de la presión negativa. Em, También habrían entradas de aire regulables, que estas son colocadas en las paredes laterales que permiten el ingreso de aire fresco y su apertura se ajusta automáticamente según la demanda de la ventilación. También habrían paneles de enfriamiento evaporativo, que estos están situados en las entradas de aire, humedecen el aire entrante mediante almohadillas de papel o plástico, que pues fueron las que mencioné en el diseño del galpón. Y pues estos lo que hacen es reducir la temperatura y la humedad del aire que ingresa. También habrían sensores ambientales que estos miden temperatura, humedad y concentración de gases como CO2 y amoníaco, y activando los ventiladores y ajustando las entradas de aire. Y pues por último colocaríamos un controlador central automatizado del sistema según parámetros programados, pues para optimizar el confort térmico y la eficacia energética. Bueno, por parte del tratamiento químico es algo bastante simple. Es el uso de los productos solubles en el agua de bebida, como electrolitos, vitaminas, osmoprotectores y otras mezclas funcionales que se les da en la dieta para corregir las alteraciones fisiológicas que ya mencionamos antes, para mejorar la capacidad de las aves en cuestión de tolerancia hacia el calor.
Sobre los componentes que tienen que poseer estos tratamientos están los electrolitos como el sodio, cloro y potasio. Estos ayudan a suponer pérdidas por la hiperventilación que tienen las aves y la depleción hídrica, es decir, la pérdida masiva de volumen de líquidos en el cuerpo. Ellos ayudan a mantener el equilibrio osmótico en el cuerpo de las aves, evitan la deshidratación y la alcalosis respiratoria. Las vitaminas que hay en estos tratamientos pueden ser complejo B, vitamina C, E, A y D. Ayudan a mejorar el funcionamiento del cuerpo, ya que son cofactores metabólicos y antioxidantes, protegen al ave del daño por estrés y favorecen el apetito. Están los osmoprotectores, que son prebióticos o la betaína, mantienen el equilibrio hídrico entre las células y ayudan a mejorar la absorción de nutrientes. Y por último están los compuestos protectores y antioxidantes que reducen el daño oxidativo celular durante estos episodios fuertes de calor para mejorar la integridad intestinal y la respuesta inmune de las aves. Como ejemplos de productos comerciales escogimos dos, ambos son bastante populares, solamente que uno se puede comprar directamente en el ICA o en el laboratorio y el otro se vende en tiendas más locales, pero ambos son populares pues para tratar el estrés por calor en las aves. Este es el Aviestrés, el registro ICA es el que se puede ver ahí arriba. La composición que ellos garantizan son más que todo vitaminas, la vitamina A, D3, E, K3, la vitamina C y los complejos B1, B2, B6 y B12, que ya expliqué para qué son. La nicotinamida, esta nicotinamida lo que hace es mejorar el metabolismo energético y reparación celular de las aves. El panteoteno favorece la conversión de nutrientes en energía. El ácido fólico, vitamina B9, ayuda a la regeneración celular y a la oxigenación tisular. Y la biotina ayuda a proteger la piel, las plumas y la mejora de la conversión alimenticia de las aves. Entonces las indicaciones que se daban en este producto era que se podía dar tanto como tratamiento como prevención para el estrés por calor en las aves, tanto por calor o por frío, y para situaciones donde fueran de estrés normales como el despique, vacunación, inapetencia o enfermedad. Ya para la dosis, pues era 1 gramo de Aviestrés por cada 10 litros de agua de bebida durante 3 a 5 días o al criterio del médico veterinario. Los usos ya ellos especificaban que pues era estrés, pero despique, traslados, vacunaciones, temperaturas extremas también por frío, presencia de enfermedades donde pues las aves tengan una alteración en su crecimiento o en su productividad o pérdida masiva de líquidos. Y pues las precauciones de que no lo dejaran a la luz directa y en un lugar seco. Bueno, el otro producto se llama Minaviar, este se puede conseguir más localmente. Las indicaciones que daba este producto, más que todo en su composición, eran vitaminas y electrolitos para la reposición de pérdida de líquidos, pero pues no contaban con la nicotinamida, ni el panteotano, ni el ácido fólico, ni nada de eso que tenía el otro producto. Las indicaciones que daban era para tanto aves comerciales como aves ornamentales. Generalmente era para estrés, ya sea también por estrés por calor o pues prácticas que generen estrés como el despique o la vacunación. Pero pues no tenía nada más allá de los electrolitos y las deficiencias multivitamínicas que podía tener el ave. Entonces ya para la preparación en el agua, casi todos los productos que vimos tenían como una preparación similar, que era la disolución en el agua, pero pues la frecuencia ya cambiaba, depende de la ficha técnica. Entonces era mezclar hasta homogenizar, ofrecer de una vez a las aves, renovar el agua cada 24 horas. La frecuencia era si eran tratamientos agudos, las fichas técnicas decían que era de 3 a 5 días consecutivos en episodios prolongados, o si ya se necesitaban dar más veces en el día, eso era criterio del médico veterinario. Las observaciones que se dan al manejo era que pues los bebederos estén limpios y funcionales, que el agua esté fresca y que no le dé el sol directamente. Administrar pues esta solución en horas donde haya mayor estrés por calor o donde uno crea que las aves tienen más calor, que es como en la tarde, para incentivar el consumo de agua, o sea que les dé sed. Y el monitoreo pues vigilar que sí se tomen el agua, el aspecto de las heces, que pues no esté pastosa por el uso prolongado de electrolitos, porque por eso recomendaban que solamente fuera de 3 a 5 días, y que si haya mortalidad de aves o si siguen con el mismo comportamiento pues del aleteo y el jadeo. Otra opción más económica es el uso del bicarbonato. Esto se da con el fin de corregir o bien prevenir la alcalosis respiratoria e incentivar el consumo de agua en las aves cuando no hay acceso a los productos comerciales que ya vimos. La dosis que se encuentra en la literatura es de 0.5 a 1 gramo por litro de agua o bien de otra manera de 500 a 1000 miligramos por litro de agua. Esto se da en los episodios agudos de calor o donde esté haciendo más calor en la tarde.
Se ajusta según la respuesta de las aves, pero se trata de que no se salga de esa dosis. El modo de administración es lo mismo, se disuelve en el agua de bebida limpia y se administra por periodos cortos de tiempo. Esto se trata de que no sea prolongado el uso del bicarbonato, entonces solamente es de 1 a 3 días. Se observa como el consumo del agua y la apariencia de las heces. Porque el problema es que si se les da muchas dosis de bicarbonato, esto puede alterar el pH intestinal de las aves y causar problemas de cama húmeda o heces pastosas, además de que no tiene ningún aporte de vitaminas ni electrolitos, entonces como el pollo de engorde y las ponedoras sí necesitan este soporte vitamínico y de electrolitos, pues es mejor tenerlo solamente de uso temporal el bicarbonato y luego ya conseguir el producto comercial. Como recomendación, es posible poder combinar el bicarbonato con alguna fuente de potasio, como el cloruro de potasio, a dosis muy controladas, pero pues si no, es mejor solamente el bicarbonato. Esta combinación del potasio se hace para pues evitar el desequilibrio sodio-potasio, pero pues si no, solo el bicarbonato. Y ahora yo les voy a hablar de las recomendaciones a tener en cuenta para manejar el estrés por calor en pollos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta condición del estrés por calor en pollos es muy relevante en el momento de tener una producción, ya que pues para los productores no debería convertirse en una costumbre solo fijarse en las enfermedades infecciosas, en que los pollos simplemente suban de peso, sino también se deben tener en cuenta factores como estos, ya que cuando los pollos, las gallinas como tal, sufren estrés por calor, va a haber una gran afectación en la producción. Van a empezar a haber pérdidas económicas, ya que los pollos no van a seguir aumentando de peso, como ya los comentaron también, las gallinas ponedoras como tal van a disminuir en, en la cantidad de huevos, en la cantidad de números de huevos, y también esto puede llegar a causar mortalidad, algo que también es muy importante en las producciones y es algo que realmente se puede evitar. Entonces, idealmente, pues es tener esto en cuenta también como algo muy importante de los galpones de las producciones a considerar y que los productores también consideren esto como algo en lo cual prestarle relevancia. Por lo tanto, pues ya mis compañeras y mi compañero les ha hablado de cómo funciona y de algunas consecuencias que tiene. Entonces les voy a dar unas recomendaciones generales a seguir en toda producción avícola. En, en las recomendaciones les voy a dar 6 puntos principales como tal para manejar esto. El primero es un buen manejo ambiental. Entonces, como ya los han hablado, se va a asegurar una buena ventilación, puede ser natural o mecánica. También, en dado caso, se pueden usar nebulizadores, aspersores o cortinas húmedas cuando ya el clima es demasiado caluroso. Se reduce la densidad de aves por metro cuadrado. Más que todo, esto se debe aplicar en zonas donde la temperatura es muy alta, porque pues las aves si ya están demasiado juntas, pues eso va a generar aún más calor y si la temperatura pues, no se maneja bien, pues esto va a empeorar muchísimo. Se deben mantener los techos aislados o pintados de blanco para que se refleje la radiación solar, así pues también va a beneficiar el manejo de la temperatura dentro del galpón y se debe evitar trabajos o manejo de aves durante las horas más calurosas del día, ya que pues es el momento en el que más se va a generar estrés, si se manejan, si se agarran, si se molestan. También algo muy importante a tener en cuenta es el manejo del agua. Eso creo que es indispensable que siempre se mantenga la mejor manera de suministro del agua, entonces dar el agua limpia, fresca y siempre en la cantidad suficiente. El agua debe ser permanente y a disposición de las aves. Si en dado caso que haya muchas aves y pues sea una zona de altas temperaturas, pues se puede aumentar el número de bebederos. Obviamente siempre se debe revisar que todos estén funcionando adecuadamente, que si saquen agua y muy importante evitar que el agua salga caliente, que las tuberías se calienten por el sol, porque pues no ayuda que esté saliendo el agua caliente. Respecto a la alimentación, pues el alimento ideal se dará en las horas más frescas, ya que las aves al tener calor y más estrés por calor no van a consumir alimento. Entonces, eso es algo que se debe tener en cuenta. Pues también se puede reducir el nivel energético en la dieta, aumentar el aporte de grasas y proteínas, incluir suplementos y, como les había comentado, pues no ofrecer alimento durante las horas o momentos en donde está haciendo demasiado calor. Bueno, otras recomendaciones son el monitoreo y pues como tal de la salud de las aves. Entonces se deben observar signos tempranos de jadeo, que las alas estén extendidas, que las aves se estén comportando, como nos había explicado la profe, que las aves se estén alejando mucho de las otras. Eso pues puede mostrar un signo de que tienen bastante calor. Se controla la mortalidad diaria y actuar si hay un aumento
exasperado de muertes, pues se deben tener en cuenta y buscar la causa, mantener al día el programa sanitario, vacunación, limpieza y desinfección, evitar el manejo brusco de las aves en días calurosos para disminuir el estrés. En la infraestructura, pues los galpones deben estar diseñados de una manera que el sol no afecte directamente, eh, que no entre directamente. Entonces, por eso, también como lo había comentado la profe, deben estar orientados de este a oeste, los techos idealmente deben estar altos, con materiales que faciliten la circulación del aire, algo que ya lo hemos hablado y pues ayuda bastante que el galpón esté diseñado de la mejor manera. También pues no está de más incorporar ventanas o aberturas para que mejore la ventilación y como les comentó mi compañera, pues también se puede implementar sistemas de ventilación tecnificada. La última recomendación, como así a tener en cuenta, son estrategias de emergencia en dado caso que las aves pues estén ya, o sea, con mucha temperatura y pues tengan que solucionar de inmediato. Entonces se puede hacer una aspersión de agua en el piso, no en las aves, sino en el piso, para que se enfríen un poco. También se hace ya demasiado calor, pues se puede disminuir la iluminación durante algunas horas para que disminuya la actividad de las aves y también pues para que no entre tanto sol. Y si hay mortalidad por un golpe de calor, pues quitar las aves muertas lo antes posible para evitar la descomposición. Como conclusiones, ya para finalizar, acá hemos nombrado pues qué es el estrés por calor, qué causa, en qué condiciones se da y pues lo más importante es tener en cuenta que esto es algo que se puede evitar, que esto es algo que se puede prevenir, ya que todo esto es generado por unas malas o buenas condiciones del galpón, que las instalaciones sean adecuadas, que los galponeros, que los productores estén atentos de cómo se comportan las aves, de sus signos, de qué temperatura tiene el ambiente, de qué estrategias de ventilación, de adecuación de los espacios, de la infraestructura están utilizando para mejorar la condición de las aves. Simplemente al prevenir esto, al manejar esto, pues, realmente mejorará bastante la producción, más sin en cambio, una producción no maneja bien el control de la temperatura y deja, incluso es un clima cálido y deja que las aves pues lleguen a este punto de tener un estrés crónico por calor, pues van a evidenciar una pérdida, más que todo financiera, las aves pues no se van a ver bien y pues esto va a afectar al final el bolsillo del productor. Entonces realmente es algo que se debe tener en cuenta y que va a mejorar mucho si se toman las medidas adecuadas pues, de prevención y de manejo contra el estrés por calor en las aves.